Estamos en un tiempo donde frecuentemente muchas personas dicen, yo creo en Dios. Hemos estado en muchos sitios sociales en los cuales hemos escuchado y visto personas profesar públicamente creer en Dios. Pero en este tiempo es necesario entender, ¿será que todos los que creen en Dios serán salvos? Es allí donde el hombre comienza a estudiar la palabra de Dios y se da cuenta que la palabra de Dios es la única que le da seguridad a la vida eterna. Estamos rodeados de opiniones, estamos rodeados de tantos pensamientos, de tantos tal vez estudios, pero nada de eso salva al hombre. Lo que salva al hombre es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ocurre una incógnita en los corazones, ¿será que todos serán salvos por creer en Dios? A lo cual la palabra de Dios nos lleva y nos enseña una respuesta fácil y segura. Esa respuesta es, no todos serán salvos por creer en Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, verso 19, aún los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Sabes? Aún las potestades de maldad también creen en Dios. También saben quién es Dios, conocen a Dios, pero el hecho de que ellos crean en Dios no serán salvos. Eso me da a entender que con el hecho de alguien decir yo creo en Dios, eso no lo va a salvar. El ser humano ha entendido que necesita buscar un camino a la salvación, pero el problema es que aún no ha encontrado cuál es ese camino. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es un camino de muerte. Por eso muchos están siendo conducidos por un camino que no lo va a llevar a un final bueno. Y aún así dicen, yo creo en Dios. El Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro y nuestro mejor guía, en una ocasión, Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuche usted, no todo el que cree en Dios, no todo aquel que le dice Señor, Señor, no todo aquel que dice para mí Dios es el todo, no todo aquel que dice para mí Dios sí existe y es real, yo sí creo en Dios. No, la salvación, la vida eterna, no se consigue de esa manera. Que hay muchos que creen en Dios, pero no le obedecen. Hay muchos que dicen yo creo en Dios, pero no guardan sus estatutos, sus mandamientos, y piensan que así serán salvos. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que es necesario arrepentirse, es necesario bautizarse y vivir en santidad, que es necesario estar convertido, que es necesario estar esperando a Dios, viviendo como a Él le agrada, como Él lo ha plasmado en su palabra, que es necesario obedecer a Dios. Porque son dos cosas muy diferentes. Creer en Dios y creerle a Dios. Estamos en un tiempo donde muchas personas dicen, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y por todos lados hemos escuchado a personas decir, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Sabes algo? Casi todo el mundo cree en Dios. Dice, yo sé que hay un Dios. Yo sé que hubo alguien que me formó, que me hizo. Pero no quieren creerle a Dios, ya que es algo muy diferente. Creerle a Dios es confiar en Él. Creerle a Dios es creer en su palabra y ponerla en práctica, como dice ella, ser oidor y hacedor de la palabra. Creerle a Dios es creer en su promesa y lo que Él ha mandado y decretado para el hombre. Para el ser humano es algo tan difícil creerle a Dios, porque unos dicen, ¿cómo voy a creerle a alguien que no puedo tocar, que no puedo ver? ¿Cómo voy a creerle en alguien que aún ni siquiera sé si exista o no? Pero sabe, en la Biblia encontramos a alguien que pudo creerle a Dios. Y Él nos especifica la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y te estoy hablando de Job. La Biblia nos enseña que en uno de los versículos que dice Job es, de oídas te había oído, mas ahora
mis ojos te ven. En otras palabras, había escuchado que existía un Dios. Había escuchado que alguien me había creado. Yo sabía que alguien me había hecho su imagen y semejanza, pero solo te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Creerle a Dios va por encima de decir algo tan bonito con tus labios, sino también hacerlo con tus hechos. Creerle a Dios es lo más bonito que el ser humano pueda tener. La Biblia está llena de grandes ejemplos de personas que le creyeron a Dios y sus frutos fueron grandes. Gedeón fue un hombre que se atrevió a creerle a Dios. Un hombre que se atrevió a vivir y a escuchar la voz de Dios. Es que Dios obra conforme le has creído. Cuando entendemos esto, podemos llegar a una conclusión, y es que el ser humano no se salva solo por decir yo creo en Dios. Bueno, eso es lo que deja claro el apóstol Pablo cuando envía la carta a la iglesia según Gálatas capítulo 5, verso 19, que dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, a los deseos de esta carne, los resultados son más que claros. Y él comienza a decir cuáles son esos resultados: la inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Eso dice el apóstol. Permítanme repetirles lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve esa clase de vida, dice el apóstol, no heredará el reino de Dios. Ahora, hay personas que están cometiendo impureza sexual, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, toda la clase que leímos ahorita, envidia, borracheras, y paré de contar. Y muchos de ellos en esa condición dicen: yo creo en Dios, pero eso no lo va a salvar. ¿De qué lo salva entonces? ¿Qué es lo que salva al hombre? Bueno, lo que salva al hombre es obedecer a Dios, creerle a Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Quieres ser salvo? Debes obedecer a Jesús. Y Jesús dejó su evangelio para que el hombre comience a vivir como dice la Escritura, para poder alcanzar esta salvación. Levántate, comienza a vivir como a Dios le agrada. Comienza a cumplir el propósito de Dios en tu vida. No sigas cumpliendo más tu propósito. Comienza a vivir el propósito que Dios tiene para ti. Y el primer propósito que Dios tiene para ti es que seas salvo y que puedas estar con Dios por la eternidad.